Cerramos esta jornada con un último panel del Chile Day Madrid 2025, con una conversación extremadamente importante. ¿Chile avanza hacia la resiliencia económica o corre el riesgo del estancamiento? Y en esta conversación vamos a tener la oportunidad de analizar: ¿Chile avanza hacia la recuperación del crecimiento, a fortalecer su competitividad, a mejorar la gobernabilidad del país y a proyectarse con optimismo, o hay un futuro un poco más negro? Les presento a los panelistas que nos acompañan en esta última conversación en Madrid. Marta Colet, directora de concesiones de Veolia España. Francisco Pérez Maquena, CEO de Quiñenco. Holger Pollmann, presidente de ICARE. Alejandro González, CEO del Grupo Falabella. Y Michael Reed, editor del The Economist, profesor en London School of Economics y escritor, quien moderará esta conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el cierre de esta sesión Chile Day Madrid. Nos falta una silla. Siéntate. No, por favor. Por favor. Yeah. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Siempre es mejor preguntar eso al comienzo que al fin, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí otra vez en un Chile Day. He tenido la suerte de seguir y acompañar a Chile durante varias décadas y uno aprende mucho de eso. Evidentemente han sido años turbulentos los últimos años. Creo que todavía no tenemos un diagnóstico pleno del estallido social de 2019, pero me parece que en su corazón había un problema de expectativas frustradas, ¿no? Después Chile ha pasado por estos experimentos constitucionales y ha terminado con la constitución que tenía antes, ahora con más legitimidad, que me parece importante, porque 2 veces ha sido votado por los ciudadanos, ¿no? Y a pesar de toda esa turbulencia, me parece que Chile no se descarrió y fácilmente se podría haber descarriado. Sigue en los rieles con los fundamentos del Estado de Derecho, que debe mucho a Andrés Bello, cuyo nombre yo robé descaradamente por varios años como mi seudónimo en una columna en The Economist. Es un gran hombre. Segundo, una economía de mercado, cuyos fundamentos siguen ahí, y la democracia, ¿no? Pero evidentemente ha habido, bueno, el título nuestro es estancamiento, resiliencia o estancamiento. Yo pienso que ha habido las 2 cosas a la vez, porque ha habido también evidentemente un estancamiento económico relativo y hay una fragmentación política que ha hecho más difícil la gobernabilidad y lograr reformas. Y ahora estamos a 2 meses de una elección general y yo he notado en los últimos años una cierta vuelta a la moderación en Chile después de estas turbulencias. Y sin embargo, las encuestas muestran que los 2 candidatos más favorecidos en este momento son una comunista y un candidato que está a la derecha de la derecha tradicional. Entonces, mi primera pregunta, que es una pregunta netamente política para estos empresarios, es: ¿eso representa lo que quieren los chilenos? ¿O va a haber una moderación en la práctica? ¿Hay algo en estas elecciones que les preocupa para sus negocios? Entonces, voy a empezar con Holger,
te confundí con tu tío, porque en ECARE ustedes se dedican a pensar un poco sobre esto. Entonces, ¿qué piensas? Sí, a ver si es que... ¿Sí me escuchan? Sí, ahí tal. Sí, yo diría que los dos procesos constitucionales sí fueron una demostración de la moderación, pero eso no quiere decir que un candidato de cada extremo del arco iris no pueda conseguir suficientes votos como para pasar la primera vuelta. Y esa es la realidad. O sea, nosotros lo que vemos es también en el gobierno actual un voto duro que no baja nunca del 25%, aunque cometan los peores errores que puedan cometer. De la misma forma, probablemente la candidata que representa un poco ese sector también va a acarrear por lo menos ese 25%. Es muy difícil que baje ese 25%, lo cual le da una chance alta de poder pasar a segunda vuelta. Y por el otro lado, tienes un candidato que también representa una parte de la población que lo que busca es, sobre todo, más seguridad y además oportunidades de crecimiento, y son las dos cosas que pesan más en la sociedad en Chile en este momento. Y desde ese punto de vista uno puede percibir que puedan ganar un poco más los extremos más que la moderación, pero una vez que estén en el gobierno, lo que va a hacer y prevaler en el futuro y durante el gobierno es más bien una mayoría que lo que busca es más oportunidades de acuerdo y progreso que al final tenga un impacto positivo en ellos. Es decir, hay mucha gente que también se considera relativamente apolítica y que lo que busca es votar por un candidato que resuelva sus problemas, más que un candidato con una tendencia política muy, muy clara. Muy bien. Y Marta Colet, como directora de una inversionista extranjera en concesiones, que es evidentemente regulado por el Estado, por el gobierno, ¿estás preocupada por el proceso electoral o no? Bien, efectivamente, a mí me gustaría aportar una mirada quizás un poco externa y también con cierta retrospectiva de lo que ha sucedido en Chile en las últimas décadas. Yo creo que Chile ha sido un ejemplo mundial en resolver grandes desafíos y de manera bastante exitosa. Ha podido mostrar y ha sido un ejemplo de aplicar un modelo en base a consensos. Yo creo que en base a consensos y en base a poner foco en problemas comunes, problemas que afectan a las personas y ese modelo ha conseguido también canalizar las inversiones de manera exitosa. Yo creo que Chile tiene los elementos para poder en esta nueva etapa política encontrar estas soluciones, apostar por aquellos elementos que han resultado exitosos, apostar por la colaboración público-privado, por ejemplo, como un modelo que ha resuelto, que ha ayudado a resolver grandes retos, buscar o identificar aquellos elementos comunes que unen aquellos intereses, aquellas preocupaciones y también saber concluir que para resolver esos problemas se necesitan consensos en primera instancia políticos. Y en paralelo a esto, yo creo que también los eventos, yo estuve en el estallido, era gerente general de Aguas Andinas y mi preocupación principal era garantizar el recurso de agua a toda la población y a todos los medios productivos y al funcionamiento de la ciudad. Estos episodios no son exclusivos de Chile. Hay otros países que se han enfrentado recientemente, que se están enfrentando a estas polarizaciones, incluso con violencia. Entonces yo creo que la historia de Chile y lo que está sucediendo también en otros países tiene que ayudar a buscar y a encontrar estas soluciones y estos puntos de consenso. Por tanto, yo tengo una mirada optimista y que también permitirá que inversores internacionales, en mi caso represento al Grupo Veolia, sigan apostando por el país para encontrar esta forma de canalizar las inversiones, de tener un marco jurídico como lo ha tenido
estable y que esto sea pues, en defensa de los intereses comunes. Gracias. Francisco Pérez Mequena, ¿ve la posibilidad de más consenso o más polarización en esta campaña y después? A ver, yo lo primero que quiero decir es que quiero declarar un sesgo. Mi sesgo es el optimismo. Llevo 45 años trabajando en el sector privado. Si no fuera optimista, probablemente no habría sobrevivido, ¿no es cierto?, todo este tiempo. Y por lo tanto, voy a tratar de contestar esto en el contexto del crecimiento. Un proyecto de crecimiento para un país es un proyecto de 100 años. Y por lo tanto tengo cero preocupación respecto a la próxima elección, respecto a las implicancias que esta va a tener para el crecimiento de Chile. No es que no me preocupe el crecimiento de Chile, me preocupa mucho. Creo que tenemos unos desafíos grandes por delante, ya espero tener la oportunidad de explicarlo, pero no creo que tengan que ver con la próxima elección, ni tampoco con las pasadas. Los problemas de crecimiento de Chile se arrastran desde hace mucho tiempo. Creo que están escondidos detrás de reformas que nos dieron crecimiento por un tiempo, pero que se agotaron. Y creo que nuestro gran desafío es que vamos a tener una oportunidad probablemente única en los próximos 10 o 15 años como para dar ese salto que necesitamos para empezar a crecer a las tasas que necesitamos. O sea, desde el punto de vista del crecimiento económico al menos, creo que el desafío es grande, pero no tiene mucho que ver con la próxima elección. Yo creo que, así como tampoco tenía que ver con la recientemente pasada. Creo que en Chile hay suficientes checks and balances, Estado de Derecho, como para que nadie pueda realmente descarrilar a nuestra nación y, por lo tanto, la solución que tenemos que buscar a nuestro problema actual de estancamiento la tenemos que buscar básicamente tratando de entender qué nos pasó y cómo salimos de eso. Pero el tema político yo creo que va a estar bien encauzado y no me produce mayor inquietud. Ok, Alejandro, ¿de acuerdo o no? No, yo primero que nada les quiero dar las gracias a todos ustedes. Primero por la invitación y segundo son 4:30 de la tarde, Madrid, viernes. Uf. Así que, no, gracias. Con Francisco comparto el optimismo, yo también soy optimista, muy optimista de Chile. Yo creo que lo que pasó en los últimos 4 años con los 2 procesos constitucionales claramente es una muestra de que Chile ha aprendido muchas cosas del pasado. Donde quizás yo tengo un matiz de diferencia es que yo siento que hemos pasado algunos procesos, algunos gobiernos donde no hemos tenido la oportunidad de tomar esa chance de tomar el crecimiento como algo serio. Hoy día es verdad que 2 y 3 y 4, los principales candidatos a la presidencia, hablan de crecimiento. Yo lo que sí estoy, no diré particularmente atemorizado, pero sí estoy preocupado de que aparezcan medidas concretas, responsables, que permitan que efectivamente Chile empiece a moverse. Hoy día crecemos al 2% y la verdad que Chile es un país grande y es un país complejo y volver a crecer al 4, al 5, al 6, no va a ser algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Y a mí lo que más me preocupa es perder esa oportunidad que tenemos hoy día con un contexto, al menos político, bastante más positivo que el que se veía antes, en materia económica al menos. Y en el campo netamente empresarial, o sea, nuestro título es crecimiento y competitividad. Si hablamos de la competitividad de las empresas chilenas hoy día, ¿qué es lo que les falta para ser más competitivas en el mundo? Vamos en reverso, ¿no? A ver, yo creo que hay hartas cosas que han pasado. Yo trabajo en Falabella, nosotros somos 90.000 personas en la región, 40.000 en Chile. Para mí el tema empleo es un factor muy relevante y creo que si uno mira lo que han sido las últimas regulaciones que hemos tenido en Chile, ley de 40 horas, ley Karin, creo que han sido leyes que se han preparado con muy buena intención probablemente, pero al final del día el impacto real que han tenido en las empresas privadas ha sido no solamente mayores costos, la Cámara de Comercio de Santiago estima entre un 20 y un 25% de sobrecosto, y eso trae una serie de implicancias, no solamente el Banco Central ya está acá a señalar hace pocos días que esto trae un impacto en el empleo, porque finalmente si tú llegas y subes la compensación por distintas razones, las empresas grandes siempre van a tener la capacidad de enfrentar eso. Pero más allá del mayor costo que generan en todas las empresas privadas y públicas también, tú tienes un tema de que va a haber empresas, las pequeñas y medianas empresas no tienen la misma capacidad que quizás tienen las empresas grandes de poder enfrentar eso.
Y yo he hecho un poco de menos una legislación quizás un poco menos proteccionista y más pro trabajador. ¿Qué para mí es ser pro trabajador? Darle mayores herramientas al trabajador para que tenga mayor flexibilidad, para que tenga capacidad de cambiar de funciones quizás, y para que tenga la capacidad de organizarse y ser protagonista de su carrera profesional. Nosotros hoy día, el promedio de la gente que trabaja en Falabella son en torno a 30 años, harta gente joven. Muchos de ellos son estudiantes. Imagínate a alguien que estudia de lunes a viernes y lo único que tiene para trabajar son los fines de semana. Hoy día tú tienes un límite de domingos para trabajar en el año. Entonces, yo creo que hay que darle más herramientas, y esto no solamente con lo que tenemos hoy día. Ya se ha hablado antes de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Eso va a cambiar la productividad, va a cambiar los trabajos. Yo siento que también hay que traer legislaciones pro tecnología. Hay ideas en distintos estamentos políticos que quieren regular las tecnologías. Yo creo que hay que regular usos. Y yo diría que esos son, en términos de competitividad, a mí, las cosas que más nos pegan, más allá del tema de los permisos, que yo sé que se ha hablado con bastante detalle en este Chile Day. Pero a mí el tema de una regulación moderna, más flexible y que le dé también valor a la productividad en las empresas es algo que creo que nos vendría muy bien. Eso implica otra reforma laboral. Hay 20 regulaciones laborales en discusión hoy día. Sí. A mí lo que me gustaría, eso es hoy día 2025, que se ha hablado de expresión como un gran acuerdo. A mí me gustaría que tomáramos la parte laboral, viéramos cuál debiese ser el mejor de los caminos y no estemos cada 3 o 4 meses sacando una nueva regulación. Todas las regulaciones que yo estoy comentando son varias que han salido por algún tipo de accidente, por algún tipo de situación que ocurrió, y la verdad es que no es que yo quiera una nueva y que sigamos hablando de reformas laborales. Cada vez que hay una reforma laboral, a las empresas, grandes, chicas, medianas, es una incertidumbre gigante que empieza a aparecer. Y yo creo que eso sería bueno, tratar de tener un gran acuerdo laboral y que nos dejen trabajar tranquilos. Muy bien, Francisco. Mire, yo quiero tratar de contestar la pregunta con una idea que ojalá logre transmitirlo. El problema que yo veo, esta idea por lo más es una idea gráfica, o sea, que nace de conceptos elaborados por Paul Romer, que estudió en Chicago cuando yo era alumno, y Bob Lucas, que también le dedicó bastante tiempo en la última etapa de su vida al tema del crecimiento. Y que va a explicar más o menos cuál es el problema que yo veo que tenemos hoy día y eventualmente qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo. Todo nace de un solo concepto, y el concepto consiste en entender que el capital humano tiene rendimientos crecientes. ¿Qué significa eso? Que el capital humano es rentable, es más rentable donde hay más capital humano. Cuando uno se capacita, uno se hace más rentable, uno eventualmente más productivo, pero también hace más productivo a sus vecinos, a sus colegas, ¿ya? Ahora, eso genera un tremendo problema. Un problema de externalidad primero, pero genera un problema que, si lo quisiera llevar al mundo de la astrofísica, genera verdaderos hoyos negros en la acumulación de capital humano. Eso significa que, y lo define bastante bien Nancy Stocky y el propio Baker, cuando hablan de que hay como dos equilibrios en la economía. Hay un equilibrio de un steady state de maltusiano, si ustedes quieren, donde las sociedades tienden a tener poco capital humano y poca inversión en tecnología, y equilibrios de desarrollo donde se acumula mucho capital humano y mucha tecnología. El problema es que la fuerza de gravedad, si estuviéramos en el plano, ¿cierto?, einsteiniano de la teoría de la relatividad, la fuerza de gravedad que genera esa cantidad de capital humano hace que, salvo que uno lo haga muy bien, los países que tienen poco capital humano lo tienden a perder en favor de estos grandes centros de capital humano. Entonces, cuando uno quiere ser competitivo, crecer, lo que tiene que hacer es lograr que un hoyo negro menos denso, como son los que tenemos nosotros, sea capaz de atraer y mantener y construir capital humano en ese ambiente, que es un ambiente en teoría menos rentable. O sea, un ingeniero de sistemas probablemente en Santiago va a conseguir una remuneración menor que la que podría conseguir en Silicon Valley. Y eso es un problema. O un médico cirujano experto en bypass va a conseguir menos probablemente compensación que la que podría conseguir en la Clínica Mayo. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo logramos competir si tenemos estas desventajas?
Nancy Stocke, cuando estudió las economías en desarrollo, ¿ya? Porque la solución es distinta para las economías desarrolladas que para la economía en desarrollo. La conclusión a que llegó es la siguiente. Para crecer necesitamos dos cosas. Necesitamos importar tecnología y construir una base de capital humano localmente. Entonces, el gran problema que tenemos es de capital humano en nuestro país. Porque si lográramos expandir nuestra base de capital humano en forma significativa, eso podría permitirnos traer más tecnología y dar lo que Rostow llamaba un salto, que nos permita salir del punto en donde estamos y entrar realmente al terreno de los países más densos en materia de capital humano. Algunas personas llaman a esto la trampa de los países de los ingresos medios. A mí me gusta más la imagen que nace de Stocke y Becker, que dicen aquí hay dos equilibrios realmente. Nosotros creo que en Chile nos confundimos durante un tiempo porque hicimos reformas muy buenas, como por ejemplo la reforma de la apertura al comercio. Pero ¿cuál es la limitación de esa reforma? Esas reformas no dan crecimiento económico, lo que dan es un cambio por una vez en el desarrollo. Y es como que tuviéramos dos líneas en el pizarrón. Lo que hacen esa reforma es levantar la línea, pero no cambiar la pendiente. Y lo que necesitamos es cambiar la pendiente. Para cambiar la pendiente necesitamos ser más productivos, y ser más productivo implica inversión, fundamentalmente inversión en capital humano. Ese es nuestro desafío. Yo creo que ahí estamos al debe en forma relevante. ¿El problema es el capital humano que llega a sus empresas? O sea, ¿el problema está en el sistema educativo o el problema también está en las empresas que no están capacitando bien a la gente? Yo creo que en varias partes. En el proceso educativo, sin lugar a dudas. En el on-the-job training, en el entrenamiento, en el trabajo también. Una persona en Chile, después de 20 años de trabajo, aumenta su renta en 50%. Una persona en Estados Unidos la duplica. Eso significa que 20 años de trabajo en Estados Unidos equivalen a una construcción de capital humano similar a la que consigue la persona en toda su etapa educativa. En Chile estamos recién en la mitad, ¿ya? Entonces, por dar un ejemplo, obviamente que es un tema de educación, pero también es un tema de atracción desde el punto de vista de la gente que busca otro horizonte. O sea, los ingenieros de sistemas de la India prefieren irse a Silicon Valley que a Santiago. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, deberíamos preguntarnos, para que ese capital humano quisiera instalarse en Chile? Ahí está, yo creo que una parte importante de la clave. Yo tengo alguna idea, la voy a guardar por el final, respecto a una idea que cómo podríamos partir, pero yo creo que este es un desafío para los empresarios como un todo, porque es otra cosa importante. Ninguna empresa es capaz de mover la aguja del crecimiento económico. El crecimiento económico, como decía Becker, es un proyecto social, de toda la sociedad. O sea, la acumulación de capital humano es un proyecto para toda la sociedad. Ninguna empresa va a ser capaz de mover la aguja. Por lo tanto, ahora, si todas al mismo tiempo empezamos a hacer las cosas mejor desde este punto de vista, yo creo que sí podemos conseguir un cambio. Pero todos aportan, ¿no? Las empresas aportan también, evidentemente. Marta, ¿cómo sientes la competitividad de los negocios en Chile comparado con los otros países donde operas, ¿no? Yo comparto que el reto del crecimiento, de la competitividad, es un desafío país que tiene que abordarse desde los poderes públicos, desde las políticas y las decisiones del ámbito regulatorio y, por descontado, del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, primero, Chile pues enfrenta hoy desafíos para el desarrollo económico, cuestiones medioambientales y se tienen que dar pues, los incentivos y crear el marco, sobre todo para encontrar las soluciones a ese desafío. Y en esa búsqueda de estas soluciones es donde pues, se aportarán todas las innovaciones, el conocimiento tecnológico y todo lo que se requiera, y es lo que permitirá ese desarrollo, ese crecimiento, no con una mirada a lo mejor de actores individuales, sino un crecimiento pues, del conjunto de la sociedad, del conjunto del país. Esto, claro, es un círculo virtuoso, pero que se tiene que trabajar con decisiones continuas. Y esa es la forma, Si hay escasez, pues a lo mejor de tecnologías, porque no tiene toda la capacidad, como ningún país hoy en día, ninguna sociedad puede dar todas las respuestas a los retos, retos sean educativos, retos medioambientales, por ejemplo, pues,
Y yo trabajo habitualmente en este ámbito, pues desde asegurar el acceso al agua, asegurar agua de calidad, el tratamiento de los residuos, la descarbonización de toda nuestra economía, pero los mismos retos están en aspectos de seguridad, en aspectos educativos. Chile tiene que tener acceso a las mejores soluciones y para tener ese acceso, por descontado que el marco regulatorio tiene que permitir inversión para atraer pues, empresa privada o capital que se dedica, que tiene las tecnologías, que tiene los recursos para ¿Hace dar falta esas algunos soluciones. cambios en ese marco regulatorio? El marco regulatorio, igual que las empresas, tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse, tiene que actualizarse para permitir que se puedan implementar esas soluciones y dar respuesta a estos problemas. Yo creo que es de esa forma que tiene que darse el crecimiento. Muy bien. Olga. Sí, yo primero, yo diría que las empresas de Chile sí son bien competitivas. Yo las considero súper competitivas. Y creo que hay varios ejemplos de industria donde se puede demostrar eso. Para empezar con el tema del retail, por ejemplo. Acá tenemos a Alejandro. De las 3 empresas de retail más grandes de Latinoamérica, 2 son chilenas. No por la operación propia de Chile, sino que porque se han expandido regionalmente, pero han sabido hacerlo con talento local en cada uno de los demás países también. Es un desafío poder expandirse regionalmente, sin duda, y a veces el país se nos queda chico. Pero yo creo que la oportunidad que nosotros tenemos como Chile, porque yo lo que veo es que estamos como muy dándole mucha fuerza a esto de desarrollar nuevas empresas, que el emprendimiento surja y todo, pero lamentablemente, no sé, pues una de cada 100.000 empresas que logran hacerla y llegar a la categoría de unicornio, lo primero que hacen es irse de Chile. Entonces, y las empresas grandes o los grupos que ya están operando... ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Porque eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que analizar, porque al final, incluso las empresas grandes que ya están en multipaís, llega un momento donde también deciden irse de Chile. Entonces la pregunta es por qué cuando llegas a agarrar un tamaño relativamente adecuado y tu mercado ya no solo depende del local, sino que de los mercados internacionales, en algún momento te conviene irte del país. Y nosotros deberíamos estar más preocupados de tratar de buscar la forma de poder atraer a ese tipo de empresas, de que ese tipo de empresas o ideas a nivel internacional quieran venir a instalarse en Chile para poder desarrollar su negocio. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es un modelo parecido a lo que es el tema del Mittelstand en Alemania, que son empresas, no sé, de 100, 200 empleados, pero que nacen pensando en el mundo como cliente, no una operación local nada más, y configurar las condiciones para que ese tipo de ideas o proyectos quieran partir en Chile, pero al final decidan quedarse en Chile. La razón por qué se van para afuera generalmente es por falta de inversionistas que puedan seguir fomentando el desarrollo del negocio, pero también muchos de los inversionistas dicen, chuta, tengo que pagar impuestos allá y además en el otro país donde tengo mi matriz o lo que sea, entonces tributariamente tampoco me conviene. Entonces el tema es cómo poder armar una propuesta de valor para aquellos creativos o startups o compañías que quieren salir a conquistar el mundo, que puedan hacer servicios digitales o cosas así, que quieran venir a instalarse a Chile. Pero fuera del negocio del retail, yo que también en paralelo trabajo en la industria de líneas aéreas, también tenemos otro ejemplo. 3 líneas aéreas relevantes en la región están basadas y partieron en Santiago y los precios a los que ofrecemos el servicio, porque competitividad también es un tema por un lado el tema del costo, pero también del valor que entregas a cambio del costo que cobran los clientes. La tarifa media que nosotros cobramos en Chile este año es $55, cuando la tarifa media en Estados Unidos de un pasaje one way son $190. Entonces, eso te demuestra de que en realidad tenemos capacidades competitivas muy buenas y tenemos un alto nivel de productividad y ofrecemos un buen servicio a un precio bastante más bajo que en otros mercados. Y ahí lo que tenemos que buscar es cómo poder... Yo creo que el otro desafío que tenemos es cómo el Estado pasa a ser una especie de facilitador para el privado. Lo decían delante en uno de los paneles, esto de aprovéchenlo. O sea, el Estado es
probablemente uno de los principales socios de cada una de las empresas, porque no solamente cobra el impuesto a la renta, sino que también vive de un montón de otros impuestos que se recaudan a través de las empresas. Nosotros hace 3 años atrás hicimos un estudio y que me gusta, que quien quiera pensarlo y desarrollar más la idea, estoy disponible para poder hablarlo. Hicimos un ejercicio de calcular nuestra huella tributaria. Y la huella tributaria es cuántos impuestos, directa o indirectamente, al final tú logras recaudar para el Estado. Y el 2022 fueron 92 millones de dólares, cuando en Chile facturamos 400 millones de dólares. Y llevamos, el 2022, no sé, pues llevamos 21 años en el negocio, nunca hemos pagado un peso de dividendo a los accionistas, pero solo ese año pagamos 92, o sea, generamos una recaudación tributaria de 92 millones de dólares para el Estado. Entonces, es que el Estado tiene que entender que es el socio principal de la empresa y que le conviene que le vaya bien. Esto sí, hay que evitar, obviamente, ser cómplice de malas prácticas, sino que tratar de fomentar buenas empresas, de buenas prácticas, y eso es un equilibrio que hay que manejar adecuadamente. Pero yo lo que veo mucho es en otros estados una campaña mucho más activa, donde cuando hay una misión de Estado van las empresas y el sector público a tratar de vender los productos de las empresas en otros estados. Cuando vino la última delegación de Brasil a Chile, el político me estaba vendiendo aviones a mí, no el privado. Muy bien. No estoy. Está claro que no hay malas prácticas. Creo que es evidente que la tasa potencial de crecimiento de Chile ha bajado de aproximadamente 5%, que era hasta más o menos la gran recesión o 2012, a como 2%, parece, ¿no? Es mucho más difícil crecer cuando uno tiene un ingreso más alto que uno tenía antes. Es más fácil crecer desde abajo. Y es mucho más difícil crecer en este mundo de hoy, cuando la tasa de crecimiento del mundo ha bajado significativo, y es un mundo evidentemente de mucha turbulencia geopolítica, ¿no? Y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces mi pregunta es, para volver a una tasa de crecimiento de 4 o 5%, duplicar la tasa de crecimiento, Chile necesita volver a crear industrias nuevas, porque mucho del éxito estaba basado en industrias nuevas, agroindustria, vino, salmón, forestal, etc., ¿no? O puede simplemente incrementar el crecimiento haciendo más de lo que hace, más de lo mismo, ¿no? No sé si tienen algún punto de vista sobre eso, alguna opinión, uno de ustedes. O sea, es realmente frente al tema de la innovación, si Chile necesita innovar mucho más, o si les dejan tranquilos a ustedes, el crecimiento viene. A ver, ¿qué es lo que es Estados Unidos? Estados Unidos es un país que creció el siglo XX al 1,4-1,5% al año por 100 años, ¿ya? Con una población que crecía al 1,3, o sea, creció al 2,7, y eso lo logró con un aumento de la productividad anual de 1,1 por 100 años. O sea, yo creo que nosotros hablamos del 2 y el 4. El problema que tenemos es que cuando miramos el crecimiento de Chile desde los años 60, proviene básicamente de inversión y proviene de cambios estructurales muy positivos, pero que Lucas los definiría como cambios de nivel, como por ejemplo la apertura del comercio internacional, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, lo que no hemos sido capaces de hacer es aumentar nuestra productividad, ¿ya? Y yo creo que, de nuevo, son pequeños, los porcentajes son chicos, los números son chicos, pero en la medida que lo logremos hacer y logremos retener ese talento, vamos a lograr dar el paso para adelante. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, obviamente nuestro sistema educacional no está a la altura. Bueno, hay innumerables publicaciones al respecto a cómo nos dan las pruebas PISA, etcétera. Pero yo creo que además hay otras cosas que son también relevantes. A propósito de esta discusión que está ocurriendo en Estados Unidos respecto al financiamiento de las universidades, veía unas estadísticas para Harvard, y en lo que es investigación y desarrollo, en lo que es básicamente
los grants para investigación. Un 11% de los grants para proyectos de investigación en la Universidad de Harvard están financiados con platas del fisco, del Estado. Más de alrededor de un 45% está financiado con filantropía. O sea, es el sector privado o distintas fundaciones que han entendido muy claramente que lo que tienen que hacer es apoyar el desarrollo de la tecnología y con ello, a través de ello, de la creación y construcción de capital humano. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos los incentivos adecuados como para que seamos capaces de complementar los esfuerzos que hace el Estado, la familia, para lograr hacer eso. Hay otra cosa que también es importante tener presente. Yo creo que en este tejido social y en esta fábrica de capital humano, un elemento esencial es la familia. Me acuerdo que Friedman, cuando hablaba del tema del crecimiento, siempre recordaba que la célula base de la sociedad no es la persona, esto a propósito del impuesto de herencia, es la familia. Entonces, nosotros cuando miramos las cifras de los últimos 30 años, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la familia en Chile, o sea, las familias monoparentales han crecido en forma súper importante. O sea, pasamos de tener un 70% de familias básicamente con 2 personas a cargo de la formación de los niños, a hoy día alrededor del 50%. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las cifras? Las cifras nos dicen que es 50% más difícil que una familia monoparental salga de la pobreza que una familia con 2 progenitores. Es 40% más alta la probabilidad de que esos niños se metan en situaciones de riesgo, como el tema de tráfico de drogas, etc. Entonces, ahí también tenemos un problema nosotros como sociedad, y se habla mucho de la delincuencia, pero creo que una preocupación que debería ser de la sociedad entera y también de la empresa es cómo podemos ayudar a que estos problemas se vayan resolviendo en el beneficio y el mejor interés de nuestros niños, porque ese es nuestro futuro, ese es el crecimiento de Chile. Yo creo que ahí también hay una cantidad importante de cosas que se pueden hacer y de nuevo, repito, obtener rentabilidad en una empresa es siempre posible. ¿Por qué? Porque el capital se mueve. Hacer que un país crezca en forma sostenida es un desafío mucho más grande. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad como empresarios de contribuir a eso, obviamente, pero tenemos que hacerlo con una visión de país en forma conjunta y trabajando en un proyecto o en varios proyectos que lo logren. Yo termino con esta idea, dije que iba a dar una sola idea, puede sonar un poco utópica, pero que para mí puede servir como ejemplo para tratar de ver el tipo de cosas que uno puede pensar. El año 1930, dos hermanos, los hermanos Bamberg, le vendieron una compañía de retail, ¿no es cierto?, a Macy's en Estados Unidos. Creo que el precio fue como $12 millones. Tomaron 5 de esos $12 millones y fundaron un instituto en Princeton que se llamó el Institute for Advanced Study, Advanced Study en singular, no sé por qué. Aprovechando lo que estaba ocurriendo en Europa en esa época, se trajeron a ese instituto a los mejores científicos que estaban disponibles y básicamente estaban arrancando en esa época del régimen nazi. Llegó ahí John von Neumann, llegó Albert Einstein, llegó Kurt Gödel, por nombrar algunos, Will, el matemático, y crearon podríamos decir en términos astrofísicos, un hoyo negro, ¿no es cierto? Un lugar de una inmensa densidad de capital humano que se transformó en un elemento esencial para el desarrollo de la empresa en Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, se inventó el computador, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un país, alguien lo dijo, donde las cosas más difíciles ya están construidas. Es como un strip del estado de California, pero en el hemisferio sur. Más lejos de las bombas atómicas y de las tensiones del hemisferio norte. Tenemos un clima extraordinario. Tenemos, en fin, la nieve a 200 o 150 kilómetros de la playa. Tenemos una cantidad enorme de recursos que podemos ofrecerle a gente que hoy día a lo mejor no se siente tan cómoda en algunas universidades del hemisferio norte y que eventualmente podría estar dispuesta a buscar otros horizontes e instalarse
en nuestro país. Y esto no es una idea mía, alguna idea que alguna vez le escuché a mi amigo Alfredo Moreno. Tenemos además, podríamos decir, la quote industria de astrofísica más importante del planeta, una cantidad exorbitante de observatorios en Chile. O sea, ¿por qué no poder empezar a crear, ¿no es cierto?, focos de desarrollo de capital humano en torno a esas ideas? Y para eso, obviamente, que se necesitan recursos. Yo creo que la empresa privada de Chile podría juntarse como para empujar esas ideas. Entendí que la respuesta es sí, Chile necesita más capacidad de innovación. Sí. Para todos los países, pero tal vez particularmente Chile en este momento. Alejandro, no sé si estás de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo solamente dar un par de matices. Nosotros tratamos de traer y llegamos a tener 60 programadores indios en Chile. 6 meses era el contrato, 6 meses un día, todo fuera. Es difícil, terminamos abriendo un centro de desarrollo en India, que lo tenemos en Bangalore hoy día, que son cerca de 400 personas, pero lo que quiero ir es que es cierto que hay que buscar innovación, como yo lo veo, sí o sí hay alguna relación con la tecnología, no solamente pensando en el crecimiento, sino también pensando en la productividad que tenemos hoy día. Y quiero hacer un poco un paralelo con el crecimiento y un poco el tema de este panel. Nosotros trabajamos en el sector comercio, independiente de que tenemos distintas divisiones y todo. Hace 10 años atrás competíamos con las mismas tiendas que existen hoy día en Falabella, pero hoy día, o sea, en Santiago, en Chile, todo Chile, Perú, Colombia, con los distintos países, pero hoy día uno compite con el mundo. Hay players chinos, hay players latinoamericanos, americanos, y ellos vienen con un nivel de productividad y abrazan la tecnología de una manera que cuesta mucho en Chile. Y a nosotros, ¿por qué terminamos yendo a buscar este talento en India? Porque efectivamente hoy día, en los programas educacionales de las universidades, hoy día está empezando, pero hace 7, 8 años atrás no salían personas con una capacidad de programación y conocimiento natural de tecnología. Y hoy día hay que tomarlo. El que no lo quiere tomar hoy día, ningún problema, pero va a ser bastante menos productivo. Entonces, para llegar y en eso estoy 1000% de acuerdo con lo que dice Francisco, de que si uno quiere que esto sea de largo plazo y no solamente sea un boost de un gobierno o dos, creo que el talento es clave y creo que tenemos que, tú preguntabas de reformas al principio, yo creo que parte de las cosas que tenemos que empezar a meter es cómo los modernizamos, cómo lo hacemos más fáciles para que la gente pueda meterse en esto. Yo no sé si todos ustedes ya han creado o no alguna gente en inteligencia artificial generativa. No es que yo crea que va a eliminar el empleo de personas, porque la verdad que no ha ocurrido en Estados Unidos, no está ocurriendo en el mundo, pero el extra de productividad que te puede dar es brutal. Incluso para programar, ese diferencial que hoy día tenemos, incluso te puede ayudar en eso. Entonces yo creo que sí hay una parte importante de ese diferencial del 2 al 4, 5, 6 que aspiramos a tener como país, que tiene que ver con capacitación, tiene que ver con innovación y tiene que ver con tecnología. El presidente Frey esta mañana planteó 3 desafíos para Chile, ¿no? Permisología, se habló bastante de eso esta mañana. Reforma política, podemos dejar eso a los políticos, tal vez. Y seguridad, y mencionaste seguridad, Francisco. Marta, como extranjera en Chile, o sea, la situación de seguridad se deterioró en los últimos años. Yo siento que el gobierno chileno está ofreciendo un modelo alternativo a Bukele, no está apresando la mitad del país, que sería difícil en Chile, pero más bien incrementó la inversión en seguridad con bastante consenso político en la policía, en construir más cárceles, etc., ¿no? Mi pregunta es si la seguridad se ha convertido en un problema, en un costo empresarial en Chile, o si Chile sigue siendo un país bastante seguro. Bueno, efectivamente, yo que he vivido en Chile en épocas diferentes, pues he visto, y como todos los que conocemos, hemos vivido en el país, como ha sido una preocupación creciente y que está afectando al día a día de las personas, de las empresas, y que es una situación que necesita que se resuelva para que se gane ese espacio de confianza que necesita el país para funcionar y para seguir creciendo, ¿no? Que también es nuestro objetivo. Esto es una situación, miren lo que está sucediendo en Europa, donde pues también se están replanteando
los presupuestos de defensa en todos los países de Europa. Entonces, al final, el contexto cambia y las prioridades, las necesidades, se van alterando. Son cuestiones históricas. Y esto pues exige reasignar los recursos. Pero más allá de esa seguridad física, yo creo que también es importante pues, seguridad jurídica, porque lo que tenemos siempre es que encontrar pues, esas soluciones y esos mecanismos en los que se puedan resolver los problemas que tiene el país y poder pues, seguir creciendo, ¿no? Que es el objetivo en todos los sentidos compartido por todos. Y yo sí que creo que las empresas tienen esa responsabilidad de aportar esas soluciones y también se tienen que adaptar, como lo han hecho siempre, a esos elementos de contexto que exigen pues, que además pues, haga más foco en temas de seguridad. Se continúa haciendo foco, por ejemplo, en temas de formación, muy de la mano, compartido con el resto de panelistas, de la necesidad de invertir en educación también, que todo esto son inversiones de futuro. Y la inversión en la seguridad más física es como una base para que todo pueda funcionar, a título individual y a título empresarial y colectivo. No sé si uno del resto quiere decir algo sobre si la seguridad está en vías de estar bajo control o hay el riesgo serio que va a escapar del control y va a convertirse en un problema empresarial. No sé si... Yo quería agregar, yo estoy súper alineado con el tema. Por un lado está el tema de la seguridad física y por el otro lado la seguridad jurídica. Yo creo que llegamos a un nivel de inseguridad física que tiene nervioso a una parte importante de la población. La sensación es que como que llegamos a una meseta, se podría decir, y el Estado está tratando de tomar medidas para poder mejorar la situación actual. Pero en la parte de la seguridad jurídica, yo creo que ahí hay muchos aspectos en lo que es la parte de seguridad. Algo tiene que ver con la sensación del Estado de Derecho y cosas así. Yo creo que a pesar de que, por ejemplo, la violencia rural en el sur ha bajado, siguen habiendo factores que afectan que muchas forestales medianas no están reforestando los predios. Cosecharon y no van a volver a plantar árboles por la incerteza que hay, porque en la última vez que cosecharon los árboles, los extorsionaron, los peñis locales. Entonces, eso lo pueden resolver los grandes forestales, pero no los medianos. Que llega un peñi y te dice, oye, si no cosechas conmigo, te voy a quemar el bosque. Y no hay nadie que intervenga para poder tratar de ayudarte en el proceso. Al final terminas contratando los peñis que te extorsionan y pagas un tercio más caro lo que te hubiese costado licitando el servicio con un tercero que de por sí te cobra más caro lo normal porque hay un riesgo de que le quemen las máquinas. Entonces, ahí definitivamente hay una oportunidad de poder mejorar y lamentablemente lo que está pasando en Chile es que estamos teniendo una deforestación de Chile hace varios años ya. Eso solo por mencionar un ejemplo en lo que es el tema del impacto que tiene la falta de seguridad jurídica. Entonces, son cosas el tema de las tomas. Yo creo que el gobierno actual ha tomado mucho más medidas que los gobiernos anteriores en corregir el problema de las tomas. Pero todavía seguimos con una parte importante de la población tomándose terrenos privados y montando sus viviendas, que a veces incluso son viviendas de lujo, o no de lujo, pero por lo menos tú dices, oye, pero si tienes la capacidad de poder construirte una casita así, eso quiere decir que tienes la capacidad de poder resolver tu propio problema de vivienda de buena manera o algo por el estilo. O también está la expectativa de que el Estado le resuelva el problema de vivienda. Solo por mencionar un par de casos de temas de seguridad jurídica donde yo creo que todavía tenemos una oportunidad de seguir mejorando y que definitivamente están afectando la voluntad de hacer negocio en algunos de los rubros. Sí, bueno, tenemos que estar atentos a eso, evidentemente, ¿no? Esta mañana el ministro Grau habló de que Chile está comenzando un nuevo ciclo de inversión y mostró que la tasa bruta de inversión ha subido
se recuperará 24% del PIB, ¿no? ¿Están de acuerdo que Chile está comenzando un nuevo ciclo de inversión o si están en desacuerdo, qué es lo que falta? Yo, más que decir si está empezando un nuevo ciclo, yo creo que hay una oportunidad hoy día de tomarla. Conversando con otras empresas, uno se da cuenta, nosotros claramente estamos en un modo de volver a crecer fuerte y Chile es nuestro principal mercado, crecerá más en otros países, menos acá. La verdad que la fe que nosotros tenemos en Chile es bastante positiva. No sé si ese nuevo ciclo que dice el ministro es lo que nosotros necesitamos para llegar al 4 al 6 que habíamos hablado antes, pero yo sí siento que hay un estado de ánimo distinto. Todavía hay sectores importantes de la economía que no se están reactivando hoy día. La construcción todavía está complicada y construcción / infraestructura, todavía más allá de proyectos que pueden estar ahí, la ejecución no se está materializando. Y eso, estoy hablando de proyectos que tampoco se materializan de un día para otro, son proyectos de largo año. Por lo tanto, yo sí creo que hay un... Voy a volver a un poco lo que decía antes, está la oportunidad. Yo creo que hay gente que la está viendo, hay gente que la está tomando, pero falta todavía un poco para por lo menos quedarse tranquilo con eso. Y como lo vemos nosotros, al final, ¿por qué lo necesitamos? Porque no solo Falabella, a todas las empresas, cuando al país le va bien, a las empresas le va bien. Y por eso nosotros necesitamos que vuelva ese 4 o 6%. Sí, muy bien. Francisco. No, yo creo que uno invierte para satisfacer demanda, ¿no es cierto? Y obviamente que si el país no está creciendo, o al menos la demanda interna, no está demandando demasiada inversión. O sea, desde ese punto de vista, la capacidad instalada parece ser suficiente. Ahora, uno puede invertir también para el sector exportador, ¿no es cierto? Y obviamente cuando uno mira los distintos sectores en Chile, claramente la minería sí está bastante activa por el tema de la transición energética, ¿no es cierto? El cobre es quizá uno de los elementos más importantes para resolver los problemas de transmisión de energía que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros. Pero hay otros sectores que sí están teniendo algunos problemas de competitividad o ambientales donde uno podría estar viendo más dinamismo y no lo está viendo. Ahora, cuando se habla de inversión, como que hay un sesgo. Y yo soy majadero en esto, lo repito una y otra vez y lo voy a volver a decir ahora. 2/3 del PIB es la contribución del trabajo, ¿ya? Y capital humano de nuevo. Entonces, y capital humano también requiere de inversión, ¿ya? Entonces la pregunta, o sea, es difícil contestar la pregunta si uno solamente mira el lado del capital físico. A mí lo que me preocupa es lo que estamos haciendo por el otro lado. Me preocupa la educación de los niños, me preocupa la capacitación en el trabajo y me preocupan los efectos que van a tener algunas de nuestras medidas por ejemplo, voy a tomar una como ejemplo nada más, la reducción de la jornada de trabajo, que puede ser muy loable para los efectos de darle más tiempo a las personas, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es en qué van esas 5 horas que se van ya no están destinadas al trabajo, ¿a qué se van a dedicar? ¿Ya? ¿Qué va a hacer la gente con esas 5 horas que ahora tiene disponibles? ¿Podemos hacer algo como para ayudarlos a que las usen en mejorar su base de capital humano? ¿Ya? Ahora, obviamente que si tienen menos tiempo para trabajar, van a tener menos tiempo para rentabilizar esa inversión, que no hay que perder eso de vista. Pero en fin, yo creo que ahí también hay un tema que probablemente no estamos resolviendo, no estamos mirando con la suficiente, creatividad. Déjame darle otro ejemplo que no es mío, también es de un paper de Nancy Stokes reciente, a propósito del mercado laboral. ¿Ya? Nosotros estamos con un tema demográfico, la gente está viviendo más años, eso ya hemos hablado del tema de la reforma al sistema de pensiones, pero la gente viviendo más años probablemente va a tener más tiempo para trabajar. Pero las personas de mayor edad salieron de la universidad o del colegio hace 40 o 50 años. ¿Ya? ¿Podemos nosotros empezar a pensar en un sistema educativo donde haya 2 tiempos? ¿Por qué tiene que haber uno solo? Podemos tomar a la gente que está que sea 5 o 6 años de jubilar y podemos extenderle su vida laboral capacitándolo en la mitad o el 2/3 de su vida laboral. O sea, podemos crear una universidad para la tercera edad, por ejemplo, que se traduzca en mayor productividad de gente que probablemente tiene que competir con gente joven que es mucho más productiva que ellos. ¿Ah?
Ese tipo de cosas son las que yo creo que tenemos que empezar a pensar para adaptarnos a los cambios demográficos y sociales que están ocurriendo en nuestra sociedad. Muy bien. Marta. Sí, yo creo que sí, que se va a necesitar, Chile va a necesitar seguir invirtiendo y bueno, espero que entre en un nuevo ciclo, en concreto, pues simplemente para poder prepararse mejor y preparar en lo que es la región metropolitana todos los impactos del cambio climático, hay un plan que tiene Aguas Andinas de 1.000 millones de inversión que está aprobado con el regulador en este modelo virtuoso que comentaba de colaboración público-privada y que va a permitir pues asegurar el recurso de agua, asegurar agua de calidad como la tiene Chile, de forma también un poco excepcionalmente en la región y igual que en el sector sanitario, en el sector energético, en el sector de residuos y en otros muchos sectores es muy probable que se requiera seguir invirtiendo para apalancar ese crecimiento. Muy bien. Olga, y brevemente, por favor, porque estamos en luz amarilla. Ya no tenemos tiempo, no sé si... sí. No, yo... Quizás algo que se me quedó en el tintero, yo creo que cuando yo hablaba antes del tema del Estado como facilitador, yo creo que también tenemos que tener un Estado que esté activamente tratando de bajar las barreras de entrada en cada una de las industrias, para asegurar, para forzarnos a tratar de ser cada vez más competitivos siempre en cada una de las industrias. Yo creo que es sano que te bajen las barreras a la entrada y que te obligan a tener que estar pensando siempre en ser más competitivo. Eso te prepara para poder salir a competir a cualquier otro país también. Muy bien, bueno, creo que el panel ha identificado algunos temas que hay que enfrentar, como por ejemplo el marco laboral, marco regulatorio, seguridad, necesidad, dificultad de lograr escala en Chile, ¿no? Capital humano. Pero dicho eso, toda la conversación ha sido de vaso medio lleno, yo diría. Es curioso porque yo he ido a Chile varias veces en los últimos años y he hablado muchas veces con grupos empresariales, también con otra gente, por supuesto. Y yo he dicho, mira, visto de afuera, Chile no parece tan mal. Y me dicen, está pésimo. Y parece que hay que traer 200 chilenos a Madrid para que se den cuenta que no está tan mal. Entonces, somos autoflagelantes a veces, nos gusta... Entonces, les agradezco muchísimo, ¿no? Al revés, Gracias. gracias.